Bueno chicos, llegó el momento de presentarte iOS 17. En este apartado vengo a mostrarte la fase beta, pero en este video quiero concentrarme en lo más destacado, porque hay un montón de cosas que es lo mismo. Pero en este video yo hice un resumen de lo más importante y luego subo aquí para decirte si valdría la pena nosotros actualizar a esta nueva versión iOS 17. Así que vamos con el video. De entrada, debo decirte que iOS 17 trae nuevas características para mejorar las cosas que hacemos todos los días. Ya vas a poder ver tu contacto de una manera diferente. También cuando tú te vas a la cama, tu iPhone, aunque tú estés dormido, te va a estar ayudando porque vas a poder tener un reloj de noche súper brutal y tiene una tecnología que a mí me dejó con la boca abierta. Y de hecho, como dije al principio de este video, aquí solo quiero destacar los puntos más importantes con esta nueva actualización a iOS 17. Y cabe mencionar que estas pruebas que tú estás viendo lo hicimos con la fase beta. Todavía al día de hoy no ha salido la versión oficial, pero yo he estado probando iOS 17 y lo que he visto hasta ahora me ha dejado con la boca abierta porque también implementaron algunas características en cuanto a seguridad y esto es algo que a mí también me gustó y de hecho te lo voy a mostrar más de cerca y ahí voy a decirte todas las características nuevas que le agregaron a Safari. Pero primero voy a presentarte el modo noche. El modo de noche, así es que yo le llamo el modo de noche, que es que cuando tú te vas a la cama y colocas tu iPhone a recargar la batería, pues fíjate cómo se convierte en un reloj de noche y esto está brutal porque si tú te despiertas a medianoche y tú quieres ver qué hora es, pues él te manda una luz que no molesta. Fíjate esa luz roja, cuando tú apagas la luz, pues se pone esa luz roja que se ve hermosísimo y aparte de eso no molesta. Tú vas a poder dormir sin problemas y lo que más me gustó de esa tecnología es que los sensores del iPhone detectan cuando tú enciendes la luz. Una vez que tú enciendes la luz, fíjate cómo el reloj cambia de color rojo y se pone en un color normal, en un color más brillante. Si tú vuelves y apagas la luz, pues lo que hace esa tecnología es que vuelve y se pone en color rojo, por si tú decides seguir durmiendo, pues lógicamente que el reloj de noche no te vaya a molestar. También quiero destacar dos puntos importantes y algo que a mí me gustó, y es que lo primero es que tienes que colocar el teléfono en modo horizontal, como tú estás viendo aquí en este stand. Tienes que colocarlo de esta manera. Aparte de eso, me gusta que ya sea que si tú lo colocas con una base de carga más safe o le colocas un cable de manera alámbrica, vas a poder disfrutar de esa tecnología, ya sea si lo conecta de manera alámbrica o si lo conecta con la tecnología más safe. Y creo que es una de las cosas que tú vas a adorar de este iPhone porque aunque tú estés durmiendo, el iPhone va a estar ahí monitoreando tu sueño y también te va a servir como despertador, te va a servir como reloj de noche. Si te despierta de madrugada y tú quieres ver la hora, pues simplemente tú tiras un vistazo para donde se está cargando el teléfono y se ve preciosísimo. Así que creo que de manera personal debo decirte que creo que es una de las características que más me gustan de iOS 17. Pero si yo vengo y subo las luces, mira, voy a subir las luces un poquito para que ustedes vean. A ver, si subo las luces, fíjate cómo automáticamente el iPhone detectó de que se subieron las luces, de que ahora tenemos iluminación y esto está brutal. Parece que los sensores que tiene el iPhone pues va a detectar de que ya tenemos luz, ¿verdad? De que la luz está encendida. Y recuerda que, por ejemplo, si tú te acuestas a dormir y colocas esta luz, pues lógicamente te va a molestar porque es una luz blanca, una luz brillante. Pero voy a apagar la luz de nuevo. Miren, no estoy tocando nada en el iPhone ni nada por el estilo. La apago de nuevo y fíjate cómo es solo. Vamos a ver si no me hace quedar mal. La voy a apagar
completamente. Fíjate cómo él cambió otra vez y se puso en este color que se ve espectacular. Otras cosas que me gustan de iOS 17, fíjate cómo podemos personalizar nuestros contactos. Esto es otro teléfono que yo tengo y lo personalicé con ese emoji que tú estás viendo ahí, y también en el Apple Watch también sale cómo se ve tanto en el teléfono como en tu Apple Watch. Pero ahora voy a tumbar la llamada. Voy a tomar la llamada y lo que voy a hacer es que voy a mostrarte cómo tú puedes personalizar cualquier contacto. Por ejemplo, este que ya está, lo podemos personalizar. Me dice foto de contacto, podemos darle acá y tenemos varias opciones. Primera opción, podemos usar la cámara para nosotros en ese mismo momento sacar una foto. También podemos elegir una foto de nuestra biblioteca. Podríamos hacerlo, podríamos sacar una foto de nuestra biblioteca e usarla. Fíjate que esa fue la graduación de mi hijo. Y también tenemos, podemos coger un emoji, ¿verdad? Podemos tomar este emoji, lo cogemos y tú pones el que tú quieras. En este caso, yo puse uno que es así puede ser. Lo ajustas aquí en la pantalla, ¿verdad? Y le das a usar el emoji, ¿no? Le das a usar. Aquí te da también que te da la opción de tú poder elegir un fondo. En este caso yo voy a elegir un fondito azul. Este fondito azul. Si este me gusta más, le das a siguiente. Y fíjate cómo cambia. Ya estaría listo. Si no te gusta, pues tú simplemente vuelves a editar. Le das a editar aquí en la foto. Le das a personalizar. Le das a aquí foto. Y también aquí te da memo. En este caso voy a poner AM, Alex Minghetti. Puedes también hacerlo así y se cambiaría sin mayor problema. Fíjate cómo se pone acá en la parte de arriba. Así es. También puedes borrarlo con tan solo deslizar aquí en la parte de arriba. También puedes, aquí el cartel lo puedes modificar. Puedes poner las letras un poquito más grandes aquí y puedes elegir el tipo de letra. Hay un montón de cosas que puedes hacer en iOS 17. Espero que la cámara lo esté captando. Se llama así mi otro número porque ese es mi otro número y así yo lo tengo porque la verdad es que no me lo sé de memoria. Simplemente lo eliges y aquí tú vas a poder también elegir el emoji que tú quieras. ¿Ves? Puedes elegir este. Puedes elegir este. Yo elegí este que me gusta. No, este era el que yo tenía. Pero tú puedes elegir el que tú quieras, ¿verdad? Vamos a dejar este. Le das a listo. Le das a listo. También puedes cambiar el fondo, ¿verdad? Si quieres poner otro fondo, pues puedes hacerlo y se ve muy lindo. Puedes tomar cualquiera de estos que están acá. Yo voy a dejar este fondito azul. No veo el rojo, que me gusta mucho el rojo. Blanco, azulito. Voy a dejar este azulito y puedes bajarle la intensidad. Puedes ponerlo un poquito más claro o puedes ponerlo, ¿verdad? Un azulito oscuro. Lo voy a dejar así. Luego le das aquí a listo. Listo, continuar. Y aquí tienes que bajarlo un poco. Aquí. Vamos a dejarlo así, no lo vamos a complicar. Lo sacamos y fíjate cómo se ve. La verdad es que aquí se ve bien. Déjame tumbarle el audio. Ahí. La verdad es que se ve bien, a pesar de que se ve un poquito pequeña, pero fíjate que cuando tu contacto te llama, pues se ve en pantalla grande y se ve muy chulo, chicos. Aquí estoy en el apartado de mensaje y es que ya tú puedes responder ahí mismo. Fíjate cómo sale la flechita, tú lo mueves y sería como si tú estuviese usando WhatsApp, que te deja responder en un mensaje específico. Ahí tú escribes y le manda el mensaje a la persona que te está escribiendo. Safari está mejorado. Tiene un apartado que me gustó mucho. Fíjate, si vamos aquí a nuestras pestañas, vamos aquí y tienen algo que a mí me gustó muchísimo. A ver, aquí que es esta, navegación privada. Aquí tú vas a poder navegar en las páginas, ¿verdad?, más importantes. Y fíjate que para desbloquearla necesita que se desbloquee con tu cara. Que esto es muy bueno porque si tú quieres hacer transacciones, por ejemplo, en tu cuenta de banco, quieres tener contraseñas importantes, pues tú vienes a
aquí a la pestaña privada, a la navegación privada, y a través de aquí tú vas a poder hacer los trámites, ya sean tus trámites bancarios y cosas súper importantes. Me gustó muchísimo de la manera que trabajaron esto porque trabaja muy bien y aparte de esto bloquea los rastreadores. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas tiendas que siempre están detrás de ti a nivel de internet viendo lo que tú quieres comprar y están siempre bombardeándote con publicidad. Pues ahora mismo con esta nueva tecnología que implementó Apple, según estuve estuve investigando, ellos lo que van a estar haciendo es que van a estar bloqueando este tipo de páginas. También te da la opción de tú poder abrir otras pestañas, vas a poder crear perfiles. Por ejemplo, tú vas a poder crear un perfil en el cual tú vas a tener las páginas que sean de tu uso personales. También puedes crear un perfil que sean de las páginas de negocio o ya vas a tener aquí la navegación privada. Si tú sales, fíjate, si tú sales de Safari, fíjate cómo se bloquea. Automáticamente nadie va a poder acceder a esas páginas que tú tienes. Simplemente tú le das a desbloquear y ahí te salen. Así que esto me gusta mucho y mira, puedes navegar, navegar entre otras páginas que tú tengas y se quedan lógicamente en el bloque de páginas privadas. Creo que es un plus, algo que necesitaba una herramienta como esta y por eso es que a mí me encantan los teléfonos de Apple porque te brindan siempre se preocupan por tener, ¿verdad?, una buena seguridad. También puedes agregar una nueva pestaña privada. Aparte de la que ya tú tengas, pues te da la opción también de que tú puedas crear otra. Y ahí te dice todo lo que ellos evitan. Es una navegación totalmente privada. Safari se diseñó pensando en tu privacidad al prevenir el rastreo de forma predeterminada. El modo de navegación privada agrega protecciones de privacidad adicionales a todas tus pestañas privadas. Después de cerrar una pestaña, Safari no recordará las páginas que visitaste, tu historial de búsqueda ni la información de autorrelleno. Eso es brutal porque si tú estás usando contraseñas que son delicadas, pues nunca va a dejar un rastro, nunca va a dejar un historial. Y creo que es la parte que más debo destacar de iOS 17. Está brutal esta parte de navegación privada y también se retransmite por los servidores de iCloud. Es decir, que todo está pasando por los servidores de ellos. Y de hecho, cuando tú vas a hacer una conexión, lo activas, ¿ves? Y ahí dice retransmisión privada. Tu dirección IP está oculta y tu actividad de navegación en Safari está completamente segura porque todos los movimientos que tú estás haciendo se están yendo por los servidores de iCloud. Y lógicamente tú tienes que tener una suscripción de iCloud, ya sea una suscripción de un dólar, creo que es por 50 gigas al mes. Ya tenemos esta seguridad en Safari y funciona tanto en el iPhone como en la MacBook Pro. También funciona en las iPad y en casi todos los dispositivos de Apple, pues ya está funcionando porque lo probé en mi iPad y también con iOS 17 pues también ya está trabajando en mi iPad. Hay algo brutal y yo creo que muchos jóvenes van a adorar esto y es intercambiar números con Name Drop. Con Name Drop simplemente tú acercas tu iPhone a otro iPhone, le tocas y ya va a estar pasando, automáticamente vas a estar pasando tu número a esa otra persona. Creo que está brutal y lo bueno es que puedes hacerlo tanto con tu iPhone como con tu Apple Watch. Si tienes un reloj, pues también vas a poder con tan solo tocar con la otra persona, vas a poder pasar tu contacto, ya sea de iPhone a reloj o de reloj a iPhone. Simplemente le tocas y a través de ahí vas a poder pasar el contacto. Esa tecnología no lo he probado porque no he encontrado todavía otro usuario que tenga iOS 17. Recuerda que estamos en fase beta, pero ya esto está brutal porque a la hora de tú pedirle el contacto a un amigo, a un conocido, a un familiar, simplemente con tocar ambos teléfonos, pues ya tú vas a poder pasar ese contacto y creo que es una de las mejores tecnologías que tiene iOS 17. Yo estuve viendo hace un tiempo en redes sociales que lo hacían
Y yo siempre me preguntaba, cónchale, ¿cómo es que pueden tomar el contacto de un usuario tan rápido? Pues Apple pensó en esto y decidió incorporar esta tecnología en iOS 17 y a mí en lo personal me encantó de la manera que trabajaron esto. Así que, y recuerda que ambos podrán elegir los números de teléfono, las direcciones de correo electrónicos específicos. Es decir, que cuando tú tocas al otro usuario, no vas a mandar todo lo que tú quieras, sino que el usuario receptor va a tener la opción de recibir ya sea tu correo electrónico, si solamente le interesa tu número de teléfono. Así que también me gusta de que Apple te da esta opción de que tú vas a poder personalizar lo que tú quieras recibir, ya sea el correo electrónico o ya sea el número de teléfono. Así que esto a mí me encanta. Y recuerda que pueden compartirlos junto con su póster de contacto. Es decir, que si tú tienes ya tu contacto, tú lo creaste con un póster, como vimos hace un rato, que tú puedes personalizar tu contacto con un emoji, con una foto, con una letra súper linda, que a mí en lo personal me encantó cómo se puede personalizar ya sea tu propio contacto o personalizar los contactos que te llaman con una foto, con un emoji, con lo que tú quieras. Y qué bueno que cuando tú haces el traspaso de verdad de información, pues también se pasa con estas características y de esta manera tú no vas a tener que hacer nada. También mejoraron la autocorrección a la hora de nosotros escribir. Ahora estamos en la versión 5. Ahora hablemos de los AirPods. Ya viene con audio adaptativo, con un modo de escucha completamente nuevo para los AirPods Pro de segunda generación. ¿Cómo funciona esta tecnología? Que si tú estás pasando por un sitio ruidoso, pues los audífonos automáticamente van a entrar en cancelación de ruido. Así que si tú también, lo que va a hacer es que la música, el audio de los micrófonos se va a amplificar para que te escuche mejor, pero se va a cancelar el ruido de afuera y a ti te va a molestar muy poco. Yo tengo los AirPods Pro de segunda generación, está todo actualizado y la verdad es que no he notado ninguna diferencia. Para ser honesto con ustedes, lo estoy sintiendo casi con la misma tecnología. Vamos a ver en lo adelante, a ver si esto mejora, porque recuerda que esto está en fase beta. Todavía no podemos pedirle demasiado. En cuanto a Siri, hay algún cambio, ya que ya no tienes que decir, oye Siri. Solamente con tú decir Siri, ella se despierta y a través de ahí ya tú vas a poder pedirle cualquier acción a Siri. Así que es bueno que lo sepas, que ya no tienes que decir, oye Siri. Simplemente tienes que decir Siri y ya el asistente de voz de Apple se va a despertar. Yo estuve haciendo pruebas para ver si me funcionaba con solamente decir la palabra Siri, pero debo decirte de que no me funcionó. No sigo necesitando tener que mencionar la primera palabra, que es oye. Cuando digo oye, pues lógicamente ahí ya me escucha. Pero con solamente decir la palabra Siri en las pruebas que hice, en las pruebas que acabo de hacer, pues no funcionó. Recuerda que la versión de iOS 17 vas a poder instalarla en tu iPhone SE, desde el iPhone SE hasta el iPhone 14 Pro Max. Es decir, que del iPhone SE para abajo no va a funcionar iOS 17. Solamente es del iPhone SE hacia arriba. Todas las versiones hasta el 14 Pro Max, que es el más tope de gama que tenemos hasta la fecha. Conclusión final por parte nuestra. Debo decirte que basado en la experiencia que he tenido y las cosas que más me gustan de iOS 17, el modo noche o el reloj de noche. No sé, con tú solamente orientar el teléfono, colocarlo de manera horizontal, me encantó cómo se pone en color rojo cuando las luces están apagadas y me gusta que no solo con un cable de corriente, sino que también con un cargador que venga con certificación de MagSafe, pues a través de ahí tú vas a poder aprovechar esa tecnología. También lo que más me gustó de este nuevo iOS 17 es la manera que tú puedes personalizar tus contactos. Ya se van a ver súper chulo.
tus contactos cuando te llamen, y qué bueno que vas a poder personalizarlo, ya sea con una foto, con un emoji, con letras súper lindas, y me encantó esta parte también de iOS 17. Lo otro que hay que destacar y es el tema de la seguridad en cuanto a Safari. Si tú eres una persona que está navegando por página web y tú tienes datos sensibles como contraseña, estás haciendo transacciones con cuentas de bancos y este tipo de cosas, pues ya sabes que tienes la seguridad de Apple y que esa navegación pasa única y exclusivamente por los servidores de Apple. Y se desbloquea esa pestaña de seguridad solamente con tu Face ID. Así que me encantó esta nueva tecnología que incorporó Apple en cuanto a la seguridad en Safari, y es bueno que lo sepas, aparte de las otras tecnologías como crear perfiles y este tipo de cosas. Para ser honesto, chicos, me gustó todo de iOS 17, pero el FaceTime me encantó de que lo hayan incorporado en el Apple TV. Ya vamos a poder hacer videollamada y proyectar la imagen en nuestro televisor, no importa del tamaño que sea. Claro está, siempre usando un iPhone, así que también me gustó de la manera que ellos hicieron esto. Cuarto y última cosa que me gustó de iOS es el intercambiar teléfonos. El que tú toques otro teléfono y tú puedas pasar ya sea un contacto, ya sea un correo de manera sencilla y rápida. Esto también me encantó de que lo hayan incorporado en esta nueva versión iOS 17. Y también me encanta que tú tienes la opción de recibir ya sea el correo electrónico de esa persona o ya sea el número de teléfono. Llegamos a la parte final. Si se me quedó algo en este revisado de lo mejor de iOS 17, no te olvides de dejarme un comentario aquí en la caja de comentarios. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.